Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por unirse a este espacio de fomento de la cooperación entre comités de ética en investigación y actualización sobre aspectos éticos dentro de la investigación clínica. Sabemos que muchos de ustedes nos acompañan de diferentes partes de México y otros países de Latinoamérica, así que mientras comenzamos y esperamos a que más se unan a este espacio, nos gustaría saludarles y conocer desde dónde están conectados, dejando su comentario a través del chat. Y vamos a dar un momentito a que se sigan conectando más. Listo, pues comenzamos este espacio, como les comentaba. Hola a todos y bienvenidos a este webinar titulado Revisión ética de un comité ético científico. El día de hoy vamos a hablar de la revisión ética a través de 3 temas interesantes. Temas críticos de la revisión de protocolos de estudios clínicos por parte de ONSEC, seguimiento de los estudios clínicos y consentimiento informado electrónico en investigación clínica. Durante este webinar, exploraremos de manera detallada los desafíos éticos en la revisión de protocolos de estudios clínicos por parte de un comité ético científico. Este evento ha sido organizado por Ecomité y el CEC-6, Centro de Investigación, que tiene uno de sus principales objetivos, garantizar la protección de los derechos, la seguridad y bienestar de los participantes de estudios clínicos, quienes ponen a su disposición de los centros de investigación la recepción de proyectos de investigación para garantizar su revisión ética en Chile. Si desean más información sobre su comité, pueden ponerse en contacto a través de los datos que dejaremos en el chat. En representación de este aliado y para profundizar en este tema, contaremos con la exposición de 3 ponentes expertos, Eva Bustamante, Macarena Manríquez y Gonzalo López. Les damos la más cordial bienvenida. Es un honor para nosotros contar con su presencia el día de hoy en este webinar y estamos muy emocionados por aprender de su experiencia y conocimiento y herramientas que nos compartirán. Para comenzar con las charlas, vamos a comenzar con el tema Consentimiento informado electrónico en investigación clínica, situación actual en Chile y en el mundo, a través de la voz de Gonzalo López Gaer, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, con un magíster en bioética por la Universidad de Desarrollo, miembro actual del Comité Ético Científico de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo y profesor investigador del Observatorio de Bioética y Derecho, ENICIM, en la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, pues muchas gracias por estar aquí y te cedemos la palabra y la pantalla. Muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor participar en esta instancia. A mí se me ha encargado el tema de consentimiento informado electrónico. Es un tema que en verdad tiene muchas aristas, pero dado mis limitaciones en función de mi competencia, yo lo voy a abordar fundamentalmente desde la parte legal. De todas maneras, uno no puede abordarlo adecuadamente desde la parte legal y jurídica, sin tener algunas ideas preliminares respecto a qué es lo que implica y en qué consiste el consentimiento informado electrónico. Por ello, mi presentación va a estar estructurada en 2 partes. La primera parte
va a buscar caracterizar los rasgos y los aspectos principales que uno debe entender por un consentimiento informado electrónico en el contexto de la investigación clínica. Y ya la segunda parte va a abordar una cuestión bien concreta que tiene que ver con cuál es la validez legal del consentimiento informado electrónico dentro del marco normativo que indico dentro de mis competencias, que es el marco normativo chileno. Así que tengo una presentación preparada. Voy a tratar de compartir. Un segundo. Bien, ahí se está compartiendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Bien. Primero que nada, para esta instancia, quisiera dejar en claro que las opiniones, especialmente las opiniones legales que expreso, son más bien opiniones personales y que no son representativas de la institución a la cual pertenezco, ya sea la Universidad de Desarrollo o en particular la institución particular que es el Observatorio de Bioética y Derecho, que es la institución en la cual trabajo como profesor investigador. Bien, entonces los temas que he propuesto para revisar en esta instancia son estos, ver algunas cuestiones generales, y estas cuestiones generales en torno al consentimiento informado electrónico tienen el propósito concreto de examinar el marco normativo chileno. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta en relación a este tema son cuestiones que debemos saber en relación al consentimiento informado en el ámbito de la investigación clínica. El consentimiento informado fundamentalmente es un proceso y jamás debe ser confundido con el papel, y eso es más evidente en el caso del consentimiento informado electrónico, en el cual ya no hay papel, sino que este es reemplazado por una plataforma electrónica. Entonces, la discusión principal acá tiene que ver con cuál es el rol y cuáles son las ventajas, las oportunidades y las amenazas, en definitiva, que genera esta plataforma electrónica en el proceso de formación de la voluntad y de la aceptación por parte del sujeto de investigación. De una manera muy general el problema. Y también, aparte de las cuestiones que tienen que ver con el proceso de formación de la voluntad, está que finalmente hay un documento el cual es firmado de manera electrónica. Entonces ahí uno ya puede distinguir al menos 2 o 3 instancias relevantes. El proceso de elaboración del consentimiento, finalmente el documento que ya no consta en papel, y el tercer parte, la firma, que es electrónica y que plantea una serie de cuestiones en relación a la validez legal, y que esa debe ser examinada en función del marco normativo para cada país. Y en la literatura también hay un término que es muy parecido, que tiene que ver con el consentimiento informado remoto, que tiene que ver con aquel proceso en el cual el investigador y el sujeto participante se encuentran a distancia. Generalmente, en ese caso, también se firma de manera electrónica, pero no es exactamente lo mismo, dado que el consentimiento informado electrónico también puede ser suscrito de manera presencial, encontrándose en un mismo espacio el investigador y el sujeto de investigación. No así en el caso del consentimiento informado remoto, que en ese caso es esencial que ambas partes se encuentren a la distancia. Obviamente estos problemas se encuentran relacionados, pero es importante distinguirlos. Los problemas específicos del consentimiento informado remoto son otros, como vamos a poder ver, y de todas maneras es importante tenerlo a la vista. Y tampoco es el proceso de reclutamiento electrónico, que ese tiene una serie de problemas particulares que tienen que ver más bien con los sesgos que se pueden generar, en particular cuando se utilizan tecnologías de la información en el proceso de reclutamiento, como puede ser, por ejemplo, cuando se realizan avisos mediante Instagram, mediante Twitter. Todo este tipo de avisos, desde luego, tienen que estar en conocimiento de los comités éticos científicos. Pero esos son otros problemas particulares a los cuales no quisiera centrar la presentación. Bueno, ¿qué es el consentimiento informado electrónico? Hemos dado una definición general, pero ahora queremos ahondar en cuáles son las tecnologías que permiten su estructura y también su riqueza. Puede ser, tiene la ventaja que el documento electrónico puede ser presentado por secciones y
el sujeto participante puede ir leyendo las secciones de una manera más detenida, a su ritmo, en una interfaz que la evidencia determina de que es definitivamente más amigable para los sujetos participantes. En ese sentido, cuentan realmente con aceptación social en una sociedad como la actual, donde las tecnologías, la información y comunicación están omnipresentes. Por ejemplo, el consentimiento informado electrónico tiene ciertas casillas que son opcionales y se pueden personalizar en función del tipo de sujeto participante, según uno u otro criterio de inclusión. Por ejemplo, se puede personalizar en función de la edad de una manera más fácil que el consentimiento en papel. También hay mucha discusión en cuanto a la facilidad que puede otorgar para su información y comprensión, en cuanto que provee materiales más interactivos y que puede ser más fácil su asimilación. Puede proveerse de imágenes, de videos, de avatares. Avatares, por ejemplo, una imagen interactiva que va explicando al sujeto participante de qué trata el consentimiento informado y en qué consiste en definitiva la investigación y el rol que tendría el sujeto en ella. También, por ejemplo, se puede tener en este consentimiento informado un diccionario, un glosario. Pueden haber interacciones de modo tal que el sujeto, el participante, active su cursor en una palabra que no entienda, como por ejemplo biomarcador, y se despliegue una definición. Entonces, el consentimiento informado electrónico tiene una serie de aspectos que lo vuelven atractivo y que es interesante, por lo tanto, analizar su implementación. Y como veremos también, hay mucho interés, sobre todo desde los patrocinadores de implementar estas tecnologías, que desde luego se han implementado a nivel global en varios países, especialmente de manera muy fuerte en Estados Unidos. Y olvidaba mencionar también que en el caso del consentimiento informado electrónico se pueden agregar preguntas de verificación, que tal como se hace en módulos docentes, van verificando que el sujeto vaya comprendiendo cada una de las informaciones que se le haya ido proveyendo en el proceso. Entonces, eso es muy, muy interesante. Y desde luego un tema particular que hay que referirse es el caso de la firma electrónica. Y desde luego el consentimiento informado electrónico finaliza con ella. Ventajas y promesas del consentimiento informado. En esto yo diría que el panorama en general se distingue de que hay una literatura que destaca en suma manera las ventajas que puede ofrecer el consentimiento informado electrónico. Sin embargo, muchas de estas ventajas que se mencionan no están contrastadas con la evidencia. Entonces, yo sugiero una lectura relativamente crítica de la evidencia y ir viendo, en verdad, si todo lo que se puede prometer del consentimiento informado es tal. Desde luego hay muchas ventajas que parecen razonables y deben ser tal, pero sería bueno verificarlas con la evidencia. Hay ventajas que pueden ser para el patrocinador, que yo diría que no son tan determinantes, y hay otra serie de ventajas que tienen que ver con la relación del sujeto de investigación, que es nuestra labor principal como comité ético científico. En relación al patrocinador, por ejemplo, se ha dicho que hay un aumento de control, de eficiencia. Hay una serie de elementos técnicos que les favorecen la capacidad de revisar las versiones, la capacidad de reducir errores de transcripción. Y también algunos han sugerido de que hay reducciones de costos. Sin embargo, la literatura no es tan clara. De hecho, en encuestas que se ha hecho sujeto de investigación, muchos creen que el consentimiento informado es más caro de implementar. Bueno, ahí en ese tema no hay claridad en la evidencia. Algunos dicen que hay reducción de costos. Y en relación al sujeto de investigación, y estas sí que son más relevantes, se dice la principal y más importante, yo creo, el aumento de comprensión de la información por parte de los sujetos participantes. La literatura es muy conteste en que el consentimiento informado, especialmente en papel de un ensayo clínico, es altamente difícil de digerir. Los sujetos de investigación lo perciben como un instrumento que
que ayuda más bien a una medicina defensiva y que no está principalmente orientado hacia la comprensión de los sujetos participantes. Muchos sujetos participantes lo olvidan, muchos sujetos no leen algunas partes, entonces hay una serie de problemas con el consentimiento informado tradicional. Se dice que mejora la retención, que mejora la adherencia a ensayos clínicos, y eso sería importante contrastarlo con estudios más profundos. Se dice que facilita la retirada o modificación del consentimiento informado de la participación. Eso también es un punto que parece claro. Otro punto que es bien claro y que es importante es la reducción del contacto físico, y también el consentimiento informado electrónico es especialmente útil cuando implica, por ejemplo, la donación de muestras en un biobanco, en el cual el consentimiento puede mantenerse por plazos muy largos, superiores a 10 años. Entonces el consentimiento puede ir actualizándose y para ello es mucho mejor un proceso electrónico. Y también se ha sugerido en la evidencia de que el consentimiento informado electrónico puede ayudar a que haya una mayor confianza y transparencia respecto a la investigación clínica. Entonces, esto es lo que se ha sugerido al respecto. La evidencia es un poco más discordante. Uno puede decir de que si bien pueden haber distintas versiones en papel, no es tan claro que sea imposible en papel y que sea una ventaja tan clara. Su gestión, desde luego, es más compleja en papel, que haya múltiples versiones de un documento, especialmente en los ensayos clínicos multicéntricos. El tema de los costos para la discusión no es concluyente, y el punto que es clave es de la comprensión, que si bien la evidencia preliminar de distintos estudios sugiere que hay una mayor comprensión, tampoco parece ser concluyente. Esto en función a que la literatura es muy reciente. Hay evidencia de que el proceso resulta más amistoso para los participantes. Este es un punto que es bastante claro y toda la evidencia va en este sentido. Hay mayores percepciones de autonomía de los sujetos participantes. Ya ha habido discusión, en particular en el caso del consentimiento informado electrónico cuando es remoto, de que puede generar ciertos pegos en los niveles de inclusión. Es una cuestión clave desde el punto de vista metodológico. En particular se ha sugerido de que puede excluir a público que no tenga competencias digitales, o puede favorecer un público joven, o puede favorecer un público que tiene una capacidad económica mínima. Entonces se plantea también que el consentimiento informado electrónico, particularmente el remoto, puede generar estos problemas que habría que tener en cuenta, tanto desde el punto de vista del diseño de la investigación como del comité ético científico que revisa la validez metodológica. Por otra parte, uno puede decir de que no hay evidencia de que un consentimiento informado electrónico disminuya los retiros de los sujetos participantes ni que aumente la adherencia, como ya había comentado, y no hay certeza de que los sujetos deseen constantemente responder preguntas en torno al consentimiento. Esto es particularmente relevante cuando se plantea la ventaja del consentimiento informado electrónico dinámico para procesos e investigaciones que implican una larga duración, como es el caso de las muestras. Ahí se plantea la discusión en la literatura, va en torno al metaconsentimiento, que es preguntarle a los sujetos de investigación qué tipo de consentimiento desean. Y ahí la literatura también parece apuntar que los sujetos no quieren tantas preguntas, pero sí es claro que tienen grandes cuestionamientos y gran sensibilidad hacia los temas de seguridad y privacidad. Eso les preocupa mucho a los sujetos de investigación actualmente. Eso ya lo dije. Y ahora, yendo a la segunda parte, voy a tratar de ser un poquito más breve, creo que me voy a exceder con el tiempo. Viendo los aspectos generales, nos podemos hacer la pregunta de si es legal tener un consentimiento informado electrónico dentro de la realidad chilena. Y en este punto hay dos leyes que son fundamentales y yo voy a tratar de mostrar cuál es mi interpretación de estas leyes, que son la Ley sobre Investigación Científica 20.120 y la Ley 19.799 sobre documento electrónico y firma electrónica. Sí, vamos a decir básicamente, la Ley 20.120 señala que el consentimiento debe ser
previo, expreso, libre e informado. Y el inciso siguiente nos agrega el siguiente requisito, que dice que el consentimiento debe constar en un acta firmada. Esto significa que, bueno, el consentimiento debe estar suscrito por el sujeto de investigación, investigador y representante institucional. Pero uno podría plantear aquí el problema de la validez en torno a que hay un acta firmada. Y luego el reglamento de la misma ley agrega un requisito que no se encuentra contemplado en la ley, cual es discutible, uno puede decir, preguntarse realmente si es jurídicamente válido agregar requisitos adicionales mediante el reglamento. No me voy a meter en esa discusión, pero sí plantea que el consentimiento debe constar por escrito. Entonces, a partir del examen de estas tres normas, uno puede preguntarse por la validez. Entonces tendríamos tres eventuales impedimentos, que podría ser una interpretación de que en verdad no es válido porque dice que debe haber un acta, de que debe estar por escrito o que debe estar por firmado. Entonces lo que sí que voy a intentar mostrar de que tal interpretación no se encuentra ajustada y de que el consentimiento informado electrónico es válido en la realidad nacional. Entonces, ¿cómo interpretar estas palabras de las leyes que hemos visto a partir de las reglas generales que establece el Código Civil? Y dice fundamentalmente que las palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio, salvo cuando exista una definición legal. En ese caso hay que seguir la definición legal. Entonces, por eso nos conviene consultar la Real Academia Española. Hay una definición de acta que básicamente nos interesan estas dos acepciones, que una relación escrita de lo sucedido, tratado acordado en una junta, una certificación, testimonio, asiento, constancia oficial de un hecho. Entonces, esta acepción lo podemos interpretar así, de que el punto 1, al señalar escrita, deriva a la discusión de qué vamos a entender por escrito, y el punto 2 de certificación no nos resulta problemático para la validez del consentimiento electrónico informado, porque básicamente este consentimiento de todas maneras ya es una certificación del hecho que consta en el mismo documento. Entonces, en relación a escrito, podemos ver nuevamente la Real Academia Española, que dice que representar las palabras o ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie es la definición que nos provee la Real Academia Española. Y respecto a esta definición se pueden hacer unos comentarios. Particularmente, el término representar es bastante amplio y más bien un carácter simbólico, y nuevamente señala que es en papel o en otra superficie. Y ahí vemos que este concepto de que sea otra superficie es bastante amplio. Entonces, nuevamente, parece que por escrito no implica necesariamente papel. Pero vamos a ver que hay un argumento mucho más decisivo, que es el argumento que se encuentra a partir de la ley 19.799 sobre firma y documento electrónico. Que esta ley es bastante clara, que su orientación era de que establecer una equivalencia entre las firmas, los documentos electrónicos, con los documentos que son elaborados en papel. Entonces, si bien el ordenamiento no posee una definición de firma, sí hay una definición de firma electrónica, que es esta, que señala que es cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permite al receptor de un documento identificar al menos formalmente a su autor, y que la firma, y agrega, cualquiera sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita para todos los efectos legales. Entonces, eso ya parece zanjar la cuestión de que no habría problema con el concepto de que debe estar firmada, porque la firma electrónica vale de la misma manera como una firma manuscrita. Y luego hay otras consideraciones que podemos hacer, importante especialmente para los comités éticos científicos. Hay distintos tipos de firma y cada una plantea problemas particulares de los cuales no quisiera hacerme cargo porque la discusión se puede extender demasiado. Primero está la firma electrónica simple, que puede ser, por ejemplo, mediante una tablet. Está la discusión, el tipo de firma mediante una interfaz que tenga nombre de usuario y contraseña, de que hay un portal. Actualmente muchos documentos legales se pueden firmar mediante alguna plataforma que tenga nombre de usuario y contraseña. Hay un sistema de firma impresa y escaneada, que es el sistema tradicional, que se usa también
bastante la pandemia. Yo diría que estos tres tipos de casos, en verdad, tienen el mismo grado de validez, que es el de la firma electrónica simple, que se pueden usar sin mayores inconvenientes. Sin embargo, hay casos especiales que a veces reciben el comité que requieren otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, no es propio que no haya llegado al comité, pero sí es interesante tenerlo en cuenta porque tiene un grado de validez mayor, que es el de la firma electrónica avanzada, que es mediante un dispositivo que permite realizar esta firma. Hay firmas que son mediante archivo de imagen, que en general no tienen ninguna validez, el copiar-pegar firmas. Y también ha habido en algunos casos firma mediante archivos de video y de archivos de audio, especialmente en investigaciones en ciencias sociales. Y estas también, si nos ajustamos la definición, pueden valer en cuanto permiten individualizar a su autor como firma electrónica simple. Sin embargo, tienen otro tipo de discusiones. Voy a ir avanzando para ir cerrando y dejar el tiempo para los demás expositores. Entonces, en relación al caso de la firma electrónica avanzada, es importante tener en cuenta que esta requiere para hacer electrónica avanzada, requiere de que haya una certificación por un prestador acreditado. Esa es la cuestión fundamental, y de que hay un medio de que el titular mantiene bajo su exclusivo control. Generalmente es un token. Y a su vez establece 4 requisitos que son los mismos que fueron fijados para la Unión Europea, que es la norma en la cual se basó la ley 19.799. ¿Qué tendrían ellos? Y lo que les he mencionado, voy a ir muy rápido, que es básicamente el principio fundamental de esta ley, es que los documentos electrónicos tienen la misma validez que los documentos en papel. Eso da un poco más discusión, pero es importante leer el artículo 3º, que dice que los actos y contratos celebrados por personas naturales y jurídicas suscritos por medio de firma electrónica serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Y además, los actos y contratos se reputarán como escritos, es decir, tanto el documento como la firma tienen el mismo validez, sea electrónica o en papel. Y ya para ir cerrando, hay una serie de conclusiones que se podría señalar. Uno, de que yo creo que en una primera etapa de implementación del consentimiento informado electrónico es importante que exista una persona que esté al lado del sujeto de investigación y que le pueda resolver las dudas. Ya la segunda etapa, en que puede haber un consentimiento informado electrónico remoto para un ensayo clínico, es mucho más complejo. Y eso ya sería una segunda etapa. De todas maneras, en el consentimiento informado electrónico remoto tiene que haber un mecanismo para la resolución de dudas, y en eso la literatura está constante. Pero al menos en la primera etapa, que es el consentimiento informado electrónico presencial, se sugiere que hay una persona que pueda resolver inmediatamente todas las dudas, al igual que como es en el caso de la práctica de los consentimientos habituales. También se ha planteado del problema de los secos del consentimiento informado electrónico, particularmente el caso del consentimiento remoto. Se plantea siempre que si el sujeto no le parece adecuado el consentimiento electrónico, de que exista la posibilidad de que pueda suscribir el documento y pueda leerlo en papel, hay mucha evidencia de que a los sujetos participantes les preocupa hoy en día el tema de seguridad y confidencialidad. En particular, cerca del 45-50% de los sujetos de investigación. Entonces, de todas maneras, la literatura dice que no es el único problema de este tipo de tecnología. Y en general, como hay evidencia muy preliminar, se sugiere que existan muchos más estudios y más metaanálisis. Y la conclusión en términos de la cuestión legal es que, desde mi visión, no hay duda en torno a que es legal la implementación del consentimiento informado electrónico. Hay algunas referencias, entre otras, y eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por tu exposición del día de hoy. Sin duda nos llevamos información interesante para la revisión ética de nuestros comités de ética en investigación. Ahora vamos a seguir con la siguiente charla, titulada Temas críticos de la revisión de protocolos de estudios clínicos por parte de ONSEC.
a través de la voz de Eva Bustamante, bioquímica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Biológicas con mención en Fisiología de la PSU, con un máster en Oncología Molecular y tiene varios diplomados en Ética de la Investigación. Eva lleva más de 20 años gestionando y coordinando diversos proyectos de investigación en salud, principalmente en el área de cáncer. Actualmente es profesora adjunta de la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y es presidente del Comité Ético-Científico del SEI, directora ejecutiva de Biomed Research y médico del directorio de GOG. Eva, te damos la más cordial bienvenida y es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Diana, gracias por la presentación, qué bueno compartir con mis compañeros aquí ponentes, así que, y gracias a todos los que nos están escuchando también. Voy a compartir. Ya. Bueno, muchas gracias. La verdad, esta presentación es muy general, busca que veamos un poco muy breve de historia, no me voy a andar. Más que nada, la idea que busca es contarle un poco a qué nos hemos en qué nos hemos encontrado nosotros en el Comité Ético Científico SEIC, en las evaluaciones de este primer año que llevamos de funcionamiento como comité acreditado por la autoridad sanitaria en nuestro país. Entonces, más allá de no ahondar en los temas que quizá muchos de los que tengan mucho conocimiento en bioética, que yo no soy una experta en bioética, ¿no? Puede ahondar con más claridad en futuras ponencias, vamos a hacer un breve recorrido por un poquito de historia, los roles de las composiciones de los SEC y los tipos de estudios clínicos, y principalmente abordar un poco cuáles han sido los criterios éticos que nosotros nos hemos encontrado en las revisiones actualmente. Bueno, sí nos encontramos cuando hablamos de investigación clínica, que efectivamente quizás en los inicios, hoy cada vez menos, pero hay un dilema moral en lo que es la investigación clínica, porque el objetivo de la investigación como tal va a ser la generación de conocimiento que sea útil, un conocimiento científico, ya sea para mejorar la salud o sobre el proceso de una enfermedad. Pero a veces el beneficio, ¿cierto?, para los participantes no iba a estar o no está siempre dentro del proceso principal de la investigación. Por lo tanto, aquí se genera este paradigma, ¿cierto? Y bueno, y con mayor razón a veces cuando uno le toca evaluar protocolos que son nuevos, con nuevas terapias, que son muy noveles y que son con muchas tecnologías, ¿cierto? Obviamente hoy día tenemos muchas herramientas para tratar distintas enfermedades. Hemos visto que el crecimiento ha sido explosivo, quizás podemos llamarlo de alguna manera, con algunas bajas, ¿cierto?, en épocas pandemias u otras, ¿cierto? Cambio legislativo en nuestro caso de repente, pero sí ha habido un crecimiento muy importante en los últimos años de lo que son las herramientas farmacológicas, y hay un sinnúmero de instituciones que hacen investigación para ir mejorando, ya sea drogas actuales o combinaciones de drogas para dar mejor tratamiento. Pero claro, esto cada vez nos pone en una condición que requiere que estemos más atentos cada vez, todos los grupos que participan de una investigación, ¿cierto? Porque hoy día no solamente tenemos a los investigadores, o sea, en el rol, o en todos los procesos que hay desde que nace una molécula hasta que se puede generar, ¿cierto?, su aprobación por las distintas autoridades regulatorias internacionales y nacionales en nuestros países, hay un proceso muy largo, todos sabemos cuánto toma, que esto puede tomar mucho tiempo, pero hay muchos actores, y entre todos estos actores, todos tienen uno u otro rol, ¿cierto? Y ahí al comité de ética, yo creo que cada vez, a los comités de ética, perdón, se les pone cada vez más difícil este camino, porque obviamente tenemos mucha información de repente a la cual tenemos que ir accediendo, ¿verdad?, para poder entender, ¿cierto?, la utilidad de esta nueva, ya sea de un dispositivo o de un medicamento nuevo en estudio. Y si hacemos un poco de historia, lamentablemente sabemos, yo creo que todos ya hemos conocido que en la historia, ¿cierto?, ha habido muchos casos, incluso después del nacimiento de la bioética, que es una ciencia bastante moderna y bastante nueva. Y ya desde los inicios, lamentablemente, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, se cometieron muchos crímenes de guerra y experimentos impensables sin ningún criterio ético ni científico. Y lamentablemente, como les menciono, hemos visto en nuestra historia que han ocurrido estas cosas, y si ustedes ven, estas son las actuales que conocemos, ¿cierto?, que fueron como el boom.
todo lo que ocurrió en esa época fue muy fuerte, pero también en el caso del escándalo de Tuskegee, que fue un periodo largo, de 1932 a 1962 aproximadamente, es bastante destacable, porque para los que no hayan escuchado de esto, esto fue una periodista norteamericana, Jan Heller, quien dio a la luz pública, ¿cierto?, un descubrimiento que ella hizo en una investigación respecto a cómo se habían experimentado, ¿cierto?, con ciudadanos que tenían sífilis, no tanto la sífilis, eran ciudadanos de raza negra, cerca o más de 400, si mal no recuerdo, en los cuales, sabiendo que ya había un tratamiento para la sífilis, posteriormente ya en el estudio andando, se siguieron observando, ¿cierto?, ver cómo era el desarrollo normal de la enfermedad. Y eso estamos hablando, miren, pocos años atrás, entonces es algo bastante moderno. Y aquí en este caso, que como digo, parece bien pensable hoy en día, ocurrió, ¿cierto? Y así como este han habido varios otros casos, algunas experimentaciones en el caso en niñas en Guatemala, en el 48, el uso de algunos errores que ocurrió con el HPV, la vacuna HPV en Nigeria, en el año 97, ¿cierto? Malaria, etc. Y es más, no sé si uno podría, pongo aquí lo que pasa en el COVID-19, entonces, yo aquí les he puesto un poco a lo del COVID-19, porque lo menciono, escuché a alguien, no es una información que yo tengo de primera fuente, pero sí, sí supe que ha habido casos, hubo casos, ¿cierto?, sí conocido, de algunos médicos en Francia que postularon, ¿cierto?, que todo el tema de la vacuna se pudiese hacer en países africanos, ya que ellos no tenían acceso a tratamientos y eso. Entonces, claro, hoy día quizás hay casos conocidos, pero claramente se siguen ocurriendo, o pueden seguir ocurriendo otras cosas que quizás no conocemos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, ahora lo que es los principios de la bioética y cómo esto se ha ido regulando, por suerte podemos mencionar aquí algunos a los principales, ¿cierto?, donde aquí el primer documento que fue en el juicio, sí, posteriormente a todas estas atrocidades que ocurrieron en época Segunda Guerra Mundial, que fue en el Código de Nuremberg de 1947. Quizás fue el punto de partida, ¿cierto?, para los códigos de bioética de la edad moderna. Y también tenemos la Declaración de Helsinki, donde ya en 1964 se presentaron los primeros postulados, ¿cierto? Y ha tenido distintas actualizaciones, donde la más reciente, la de 2013. Y aquí en esta Declaración de Helsinki, ¿cierto?, la Asociación Médica Mundial estableció principios éticos para las investigaciones médicas en ser humano. Esta declaración es muy relevante, tiene 32 principios, se divide en 4 partes, de las cuales podemos destacar los principios básicos para la investigación médica, principios aplicables cuando la investigación se combina con la atención médica, principalmente, que también es una de las condiciones un poco complejas hoy, donde tenemos a los pacientes que no deben renunciar a sus derechos, excepto sus sistemas de salud, o algunas pruebas que a veces sí, algunos estudios que puede que requiera que sí lo hagan, y esa información debe estar muy clara. En esta declaración se puede ir regulando esto y, como les digo, va actualizándose cada cierto tiempo. Posteriormente tuvimos en el año 1974 las pautas, ¿cierto?, de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos, Investigación y Biomédica y del Comportamiento. Se creó en ese año esta comisión, y de ahí también han ido haciendo muchas regulaciones que nos han permitido ir ordenando, ¿cierto?, todos los procedimientos que se realizan en investigación clínica. Más recientemente tuvimos el informe Belmont, que también es un documento que nos da la pauta hoy día de cómo ir regulando los distintos procedimientos, las directrices SIOMS, no voy a entrar más en detalle por el tiempo, ¿cierto? Y la Declaración de Ámsterdam, los 7 principios éticos de Emanuel, que son una base, ¿cierto?, para todos nosotros cuando hacemos revisiones desde los distintos documentos en una investigación. Y obviamente las pautas, ¿cierto?, de buena práctica clínica en la Conferencia Internacional de Normalización, que son más recientes. Como les digo, hay distintas herramientas, distintas directrices, distintas normativas que nos han permitido ir poniendo un poco de orden, ¿cierto?, en los últimos años,
en cómo se debe ir haciendo tanto la investigación como la revisión y todo el procedimiento que conlleva a que los participantes puedan estar seguros, ¿cierto?, en su participación en los estudios clínicos. Los comités en Chile son bastante recientes. Nosotros partimos con comités éticos generales, luego con el tiempo se fueron separando los comités asistenciales, cuyo rol es un poco distinto, en realidad, ¿cierto?, lo que ven los comités de investigación clínica, pero básicamente hoy en muchas instituciones de salud coexisten ambos tipos de comités asistenciales que tienen algunas directrices y regulaciones, y los comités en investigación clínica que sí también tenemos varias normas, la norma técnica 57, una de ellas, que es la principal por la cual guía la ejecución y la formación de los comités de ética, y eso también conlleva a cuáles son los lineamientos que tiene tanto la estructura de los comités, que son muchas de ellas internacionales y estándares, con algunas características a nuestra regulación nacional, y con esta norma técnica 57 es nuestra como Biblia, ¿cierto?, donde podemos ir estructurando y conformando los comités. Dentro de los comités ética en investigación, tenemos ya varios comités que están acreditados, 54 más o menos a la fecha, que son acreditados por la Autoridad Sanitaria en Chile, pero claramente hoy la necesidad que se tiene son pocos. O sea, si aquí yo sé que tenemos gente de otros países en cuanto a lo que corresponde a la población nacional, claramente los comités de ética estamos todos con una carga muy alta en trabajo, en revisiones, y eso hace que se requiera también está como más alineados y estructurados. Por eso tenemos hoy día varias instancias. Una es la comisión ministerial, está de repente el ministerio, y está también las regulaciones que tenemos desde la Autoridad Sanitaria Seremi, y algunas directrices también que vienen desde las pautas que nos otorga el Instituto de Salud Pública en lo que es el lineamiento y los seguimientos de los estudios clínicos. Básicamente, para no demorarme, los estudios clínicos, sabemos que básicamente hay muchas formas de clasificar la investigación, ojo, pero si hablamos ya de estudios clínicos como tal, vamos a ver que tenemos los observacionales, los intervencionales. Y dentro de los intervencionales, clásicamente los que tenemos, las distintas fases, desde la fase preclínica hasta la fase 4, pero hoy sabemos también que hemos ido teniendo distintas nomenclaturas, ¿cierto? Ya no es simplemente la fase 1, que era la primera intervención en seres humanos, o la fase 3, que era para la aprobación. Hoy día tenemos los fase 1, los fase 2, los fase 2A, los fases 2B, etc. Lo cual a veces, claro, puede complejizar las combinaciones en los análisis desde lo que nosotros propiamente hacemos en el comité, pero entendemos claramente que esto va en la mejora de que pueda obtenerse resultados en un plazo más adecuado respecto a lo que clásicamente conocimos, que eran muchos años desde que se diseñaba un fármaco hasta que se aprobaba y pudiese ser comercializado. Sin embargo, en ese trabajo, en esa postura desde la invención, desde la industria que diseña, ¿cierto?, los protocolos, también hace que nosotros como comités vayamos teniendo que tener un desafío cada vez mayor para poder estar alineados con todos estos cambios de los tipos de diseño metodológico, para poder estar, como les digo, revisando de una manera más adecuada, ¿cierto?, aquellas investigaciones. Básicamente los he puesto aquí los roles, ¿cierto?, de un comité ético científico o comité ético en investigación clínica. Son los dos nombres que se utilizan, aunque SEC, por lo menos en nuestro país, es el más habitual. El rol del SEC va a ser evaluar una investigación biomédica, debe estar preocupado, ¿cierto?, que esta investigación contribuya a salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los y las participantes, tanto actuales como potenciales de esta investigación. Y debe poner una atención especial a los estudios que involucren personas de grupos vulnerables particularmente. Y por otra parte, creo que debe procurar que la investigación, ¿cierto?, se realice de acuerdo con la legislación y las normativas tanto nacionales como internacionales. Y respecto a las responsabilidades de un comité ético-científico,
las he agrupado aquí de una manera muy grande, pero principalmente va a ser la aprobación o rechazo de un protocolo previo a que pase este estudio, ¿cierto?, al ISP, a la Salud Pública, quien autorice, ¿cierto?, la distribución y la importación de las drogas para dicho estudio. Por lo tanto, es uno de los puntos de partida. Pero además debe realizar el seguimiento, y de ese seguimiento es que nos va a hablar Macarena en un rato más, ¿cierto? Y dentro de todo el seguimiento pasan muchas cosas. O sea, yo creo que donde más interacción vamos teniendo los comités con los equipos de investigación es durante este seguimiento. Enmiendas, nuevos documentos, nuevo material para pacientes, etc. Pero además, si uno como comité detecta algunas cosas que requieren cambios, mejoras, estamos capacitados para solicitar dichas modificaciones. Y es así que muchas veces en los dictámenes, cuando se presentan estudios, nosotros como comité podemos solicitar o recomendar. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque eso es algo que nos ha pasado. Hay muchas veces en que pueden haber alteraciones o problemas que pueden ser tan simples como una mala estructura, quizá, voy a llamarlo simple, de la redacción quizás, hasta cosas muy graves que falta información del placebo, si es que hubo placebo, o información que falta información respecto a los riesgos potenciales de una persona que es embarazada. Por lo tanto, la amplitud, que es lo que vamos a conversar unos minutitos más, es muy grande. Y ahí uno, comité, puede ir obviamente solicitando, ¿cierto?, las observaciones para estas mejoras. Algunas van a ser requisitos y dice, se solicita, en nuestros dictámenes al menos, se solicita tal cosa, cambiar, agregar, tal. Pero muchas otras veces también pueden haber recomendaciones, y en este caso recomendaciones puede haber instancias en las cuales vemos que es algo que no afecta, ¿cierto?, ni la seguridad de los participantes, pero sí puede haber una mejora, y dependiendo de lo que nos dice el equipo de investigación o que en combinación con lo que hablan dicen los patrocinadores, podemos ver, ¿cierto?, que esa información tenga la validez para incorporarse en cambios posteriores en las nuevas formas de consentimiento informado, por ejemplo. Y algo que aquí, al menos en nuestro país, no se da mucho, lo estamos viendo quizás recientemente en los últimos años, es el uso de material para reclutamiento. Acá nosotros rara vez hemos recibido un material en el cual se invite a los participantes por Facebook, por un programa, por una página web, etc. Y eso también es un ámbito más bien desconocido hoy, o poco conocido, voy a mejorar esa frase. Sin embargo, es algo que vemos que está creciendo mucho, y de los cuales los comités éticos también tenemos que estar preparados para poder entender cómo esa información va a ser clara, va a ser entendible y va a ser adecuada sin ser coercitiva, ¿cierto?, para que los participantes de una investigación puedan ser miembros de ella. Y por otra parte, otro de los puntos que le pongo aquí es autorizar o rechazar ciertas modificaciones en protocolos, enmiendas, etc. Las críticas de los comités éticos científicos que estamos acá funcionando en Chile son entidades colegiadas, son multiprofesionales. Básicamente nosotros tenemos que tener dentro del equipo personas que tengan conocimientos en bioética, personas que tengan conocimientos en metodología de la investigación, idealmente personas que también sepan de temas de epidemiología en salud, personas que en este caso al menos se pide que sea una persona del área de las leyes, ¿cierto?, que sea un abogado o un licenciado en leyes, de modo tal que, como ustedes ven y ya escuchamos al inicio, hay una necesidad importantísima de esta relación entre la parte médico, científico y legislativa. Además, acá al menos en nuestra región se pide que haya al menos un miembro de la comunidad, un representante de la comunidad a la cual va a ser entregado, por ejemplo, la información del estudio, y no deben ser profesionales de la salud, de modo tal que su conocimiento en temas, en palabras, ¿cierto?, en la nomenclatura, no genere un ruido y ellos puedan decir, uy, esta palabra no lo entiendo, ¿esto qué significa?, etcétera. En nuestro comité tenemos personas que nos apoyan en esto y es verdad como uno se da cuenta, cómo hay ciertas palabras que uno está tan acostumbrado a veces que pueden pasar desapercibidas, pero a una persona que no es del mundo de la salud y más a un paciente en particular que puede estar con cierto nerviosismo al momento de leer un concepto informado, puede generarle un no entendimiento adecuado. Los comités, como decía, están acreditados por la autoridad sanitaria y nosotros tenemos, según lo que establece la ley 20.120,
su reglamento y además en todo lo que, como les mencionaba anteriormente, la norma técnica, valga la redundancia, 55. En la evaluación de los comités tenemos varios puntos relevantes, que son estos básicos 3, los documentos del estudio, donde todos sabemos que están los protocolos, los manuales, formas de consentimiento informado, materiales para pacientes. Luego están todos los antecedentes del equipo de investigación, que es sus historias, sus hojas de vida o currículum vitae, certificados de título, experiencia en investigación clínica, etc. Nosotros pedimos en nuestro comité al menos que toda la información del equipo de investigación venga desde el sometimiento inicial. Es decir, no solo el médico o el amigo que va a ser de investigador responsable en un centro, sino que todo su equipo de coinvestigadores. Y hemos diseñado algunas obligaciones que son para el investigador principal y otras que son obligaciones o condiciones, cierto, base para todos los médicos que colaboran con el equipo, con el investigador principal o investigador responsable de un centro. Entonces, a todo ese equipo nosotros le pedimos sus currículum vitae, sus certificados de título, pedimos que venga clara la experiencia en investigación clínica, vamos a conversar un poco ya de eso, y también les pedimos que las certificaciones de buenas prácticas clínicas estén vigentes para todo el equipo, y eso se entrega en el sometimiento inicial. Además, les pedimos las cartas de compromiso con ciertos puntos que son hitos claves, ¿cierto? Y las cartas de no conflicto de interés para cada estudio. Y luego están los antecedentes del centro, que es este tercer gran grupo, donde pedimos la resolución sanitaria del centro, que fue aprobada, que está vigente. Vemos temas generales de infraestructura de acorde a lo que va a ser desarrollado el estudio. Vemos los convenios de derivación, cómo se van a manejar los eventos adversos, si hay hospitalizaciones, urgencias, etc. Y bueno, otros documentos que se les pide, que son las pólizas de seguro, obviamente, y las cartas de autorización del director del centro o de un superior, ¿cierto? Básicamente, yo me quiero igual detener un poco más en lo que es el consentimiento informado, pero en los puntos críticos de la revisión del protocolo hay varias cosas, en lo que es el protocolo y los manuales, que sabemos que cada vez, como insisto, son más extensos y muchas veces son combinaciones de varios manuales en los cuales van teniendo modificaciones, algunas bastante rápidas. Pero aquí, básicamente, nosotros tenemos que ver si el diseño metodológico es adecuado para el objetivo de la investigación, si hay uso de placebo y está justificado ese uso de placebo. Hoy día sabemos que el ideal es no utilizar placebo, pero obviamente hay patologías en las cuales no existe un tratamiento adecuado y ahí puede ser entendible, pero eso debe ser muy bien explicado desde el inicio, desde el sometimiento inicial, si es que se va a usar un comparador, ¿cierto?, como placebo o no, y las razones de ello. La utilidad clínica tiene que estar muy clara, cómo se van a seleccionar los pacientes y muchos otros temas más. En cuanto a los manuales, básicamente es muy relevante que uno logre entender cuáles fueron los resultados preclínicos. Si hubo, por ejemplo, en las pruebas en animales, pruebas que hayan salido negativas en cuanto a lo que es teratogenicidad, cómo fueron las pruebas de farmacocinética, y todo lo que tuvo que ver con las distintas etapas del producto o de los productos de investigación. Los consentimientos informados hoy día sabemos que ya no es uno, son varios, hay veces que nos pueden llegar 4, 5 o más formas de consentimiento informado, en las cuales, ¿cierto?, nuestro consentimiento informado principal es el corazón, ¿cierto?, de la investigación y es lo que va a seguir todo, debería incluir todos los pasos generales del protocolo, pero también nos encontramos a veces con formas de consentimiento para pareja embarazada, o para mujer participante embarazada, que a veces no vienen incluidas esa indicación en el consentimiento informado principal. Consentimientos para estudios genéticos, para investigaciones futuras, para autorizar el retiro consentido. Hay distintas formas. Insisto que lo principal, ¿cierto?, son estas 4 que he puesto arriba, que son las más frecuentes. Y en base a los puntos críticos para la revisión de los materiales, a mí me gustaría enfocarme estos pocos minutos que me quedan antes de dar el paso a Macarena, básicamente en que debemos tener una claridad de la información, o sea, el documento que se le va a entregar al paciente, o las formas de consentimiento informado. Entendemos que cada vez se están haciendo más extensas. Podemos tener documentos de consentimiento informado principal hasta de 60 hojas o más. Y la verdad es que, claro, eso hace que sea muy difícil el análisis
la lectura, la comprensión por parte de los participantes. Por lo tanto, hay que llegar a un modo tal de que tanto la extensión como la claridad de la información sea adecuada para el participante. Y eso es algo que hoy día yo creo que todos los que hemos estado en comités nos cuesta el manejo, porque nos hemos enfrentado en esto que distintas judicializaciones por estudio, que los riesgos que tiene el patrocinador muchas veces trata, ¿cierto?, de poner todo lo que es, lo que no es, y esto hace que muchas veces se vaya extendiendo. Pero hay herramientas, así como podemos, en el análisis del comité, podemos ver cuándo hay segmentos que se repiten en información para el participante, y eso podemos nosotros también, le decimos, ¿cierto?, al equipo, ojo que en esta forma y este párrafo están diciendo lo mismo, por favor elimine, corrija, y eso es algo que sí ocurre constantemente. Esta repetición de información hay que estar atentos y ver cómo manejarla y en qué parte debe estar de esa hoja o documento de consentimiento informado. El objetivo, hay muchas veces que nos ha pasado sobre que el objetivo de la investigación no aparece en las formas de consentimiento informado, y esto claramente debe estar. Es fundamental que la persona que está participando de esta investigación sepa cuál es el objetivo, que sepa cuál es el producto, el medicamento. También hay veces que nos ha pasado y que nos sale el nombre producto, ya sea con sigla, con un nombre, pero no dice cuál es su rol. Esto va a ser un anticuerpo monoclonal que bloquea acá, es una droga de tal y tal característica. Muchas veces no aparece y tampoco corresponde que no aparezca. Debe ser claro. Y esa normativa está muy clara en lo que solicita también el Instituto de Salud Pública, los campos o los ítems que es cierto que debe tener el protocolo y la información que debe ser entregada. Por otra parte, antecedentes previos. También lo pongo aquí porque es otro punto de los cuales nos hemos encontrado que no lo colocan siempre. Y para para una persona que es un sujeto de participación en investigación, es muy importante que yo sepa, este producto que es nuevo, ¿se ha usado antes? ¿Hay estudios clínicos anteriores? Si es un fase 3, por supuesto que debería estar la información de aquellos resultados no resultados, pero sí se hizo en tantos participantes en fase 1, hubo un estudio en fase 2 con tal y tales características, y ahora lo estamos invitando a participar en la fase 3. Por lo tanto, la persona debe tener el conocimiento, debe tener claridad de que los puntos críticos de seguridad, ¿cierto?, que son las primeras fases, pueden estar ya más cubiertos, más manejados. Eso es importante. Por lo tanto, antecedentes previos es un punto relevante en la información. ¿Quién está detrás de la investigación? Muchas veces tampoco nos aparece tan claro con quién tienen que contactarse, en qué casos quién es el contacto 24 horas, es del patrocinador, es del centro, es el investigador principal. ¿Cómo contacto al investigador principal? Ojalá un correo y un teléfono. Hay personas que no les gusta hablar por teléfono, hay personas que les incomoda, les da vergüenza, se sienten cohibidos. Por lo tanto, la información que nosotros pedimos del equipo de investigación debe ser teléfono, ojalá un teléfono celular, ¿cierto? Si hay un teléfono fijo para contacto, mejor aún, y correo electrónico. Esa información siempre debe estar, y ojalá una parte visible, idealmente en la primera carátula del formulario de consentimiento informado, porque eso hace más cercano para el participante poder ver quién está detrás de esto. Hay un médico, hay una doctora, está el nombre. Si no ponen el nombre muchas veces tampoco es muy cercano. Lo mismo para el comité. Nosotros a veces recomendamos que idealmente en el caso del comité tengamos nombres de acuerdo a quien esté en las directivas del momento, pero es distinto enfrentarse a nombres, ya que no podemos tener caras, ¿cierto? Y datos. ¿Qué cubre y qué no cubre? O sea, claramente hay seguros. Es mucho más adecuado que aparezca el nombre del seguro. El seguro, muchas veces hay un seguro, pero bueno, ¿qué seguro? ¿Qué compañía? Para el participante que está leyendo, le da mucha más confianza que yo pueda colocar qué seguro está detrás de esto. ¿Qué va a cubrir, qué no va a cubrir? Algo que nos pasa frecuentemente en que se cubren los costos razonables de esta investigación. Y la verdad es que esos costos razonables pueden ser muy extensos, puede ser un concepto muy amplio, y nosotros siempre obviamente tratamos de que eso sea acotado. En los costos que sean asociados por un daño o una lesión causada por el producto o los productos de investigación, el tratamiento o cualquier de sus procedimientos, debe ser cubierto por el estudio, ¿ya? Y eso es muy importante que aparezca, que sea claro. ¿Cómo ese participante va a acceder si tuvo un problema? ¿Con quién se contacta? Y ese otro punto que también esa información a veces viene repartida en distintas partes del consentimiento. Esto debe ser claro. Tengo una lesión, un daño, ¿qué me cubre? ¿Con quién me contacto? ¿Y cómo lo resuelvo? Ese procedimiento tiene que estar muy claro.
Anticoncepción. También nos pasa que tengo estudio, por ejemplo, en fase temprana y no aparece y dice anticoncepción masculina no se requiere. Si el producto no tiene evidencia por ejemplo, que a veces ocurre, ¿cierto? No hay evidencia de que no es teratogénico o que no hay efecto, ¿cierto?, en participantes embarazadas. Eso debe estar. O sea, aquí habitualmente nos pasa que se pide anticoncepción solamente femenina y no masculina. Entonces, es importante que quede claro por qué no se va a requerir anticoncepción y en qué condiciones. Y eso tiene que estar bien documentado y que sea claro también para el participante, ¿cierto? Eso es muy relevante y también nosotros al menos hacemos bastante hincapié en que dependiendo del tipo de medicamento y el fase de estudio, antecedentes previos, eso quede muy, muy claro. Y lo mismo tiene que ver relación, ¿cierto?, con si la persona quedó embarazada. Normalmente sabemos que sí, no debe quedar embarazada ni la participante ni la pareja mujer del participante varón, pero hay veces que no tenemos información en el consentimiento, tampoco viene un consentimiento específico, y eso debe quedar claro, ya sea en el consentimiento principal o en un consentimiento anexo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a cubrir? ¿Qué no va a cubrir? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Hasta cuándo se hace el seguimiento? Esto también es algo relevante. Seguimiento. ¿Cuánto? Hasta que nazca el bebé, hasta que cumpla 1 año, hasta que cumpla 18 años. Eso debe quedar claro porque es muy importante para las participantes, ¿cierto? O parejas mujeres, en un momento que me digan. O sea, yo voy a tener información de mi embarazo y de mi bebé cuando nazca. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ser contactada? Si no quiero ser contactada, ¿cómo queda claro eso? ¿Ya? Y por último, que ya hemos hablado un poco en otras charlas, ¿cierto?, aquí junto al comité, el tema que también nos complica es cómo viene la información clara respecto al almacenamiento de datos y para las muestras biológicas. Es relevante también que esto aparezca, debe ser detallado dónde se van a almacenar. Ojalá, ¿quién estaría a cargo? Lamentablemente sabemos que eso a veces no puede ocurrir un estudio de este tipo, pero sí es importante que al menos nosotros sepamos quién va a estar a cargo de ese almacenamiento, tanto de los datos obligatoriamente como de las muestras biológicas, dónde van a quedar. Quizás la regulación de un país, no voy a mencionar un país X continente que no tiene mucha regulación, no va a ser la misma que en un país, en país desarrollado, donde sí podemos tener una regulación respecto al manejo de información, de datos, que sea más adecuada. Por lo tanto, sí resulta relevante en que nos digan a dónde se van a almacenar las muestras, qué se va a hacer con las muestras una vez terminado el estudio, cuántos años se van a almacenar, 5, 10, 15, 20. Entonces, también nos pasa, se almacenarán por muchos años, y eso no está bien, tenemos que acotar, tenemos que definir y dar un marco a eso. Lo mismo pasa con las investigaciones futuras, debe quedar claro para qué o en qué contexto vamos a hacer investigaciones futuras. Y eso también es algo que nos estamos enfrentando los comités constantemente con nuevas formas de consentimiento donde se solicita que los participantes entreguen ya sea nuevas muestras o muestras ya que han dado para la incorporación al estudio, ¿cierto? O en su seguimiento, para nuevas investigaciones futuras. Sin embargo, también debe quedar muy claro cuál es el objeto o en qué marco, al menos dar el concepto de qué áreas, ¿cierto? En patologías o en esta investigación a realizar. Y lo otro que también es relevante es poner los datos de contacto del SEC, que también nos pasa habitualmente que a veces no vienen, cada vez menos, pero eso es en general. La verdad que esta es la diapositiva que más me importaba un poco conversar y era compartir con ustedes y visualizar, ¿cierto?, cuáles son los problemas que nos hemos ido enfrentando nosotros en estas revisiones, en este primer año. Como les digo, cada vez se han ido mejorando y cada vez los investigadores y los patrocinadores, ¿cierto?, han ido entregando la información cada vez más completa, pero lo pongo sobre la mesa como para también discutir formas de operativizar esto y que sea más fácil que vengan desde antes, pensados e incorporados en los documentos, y así se puede uno evitar, ¿cierto?, las dobles o triples lecturas que a veces nos pasa en los comités. Eso, muchas gracias, y después al final nos vemos para las preguntas. Perfecto, Eva. Muchas gracias por tu exposición. La verdad, muy interesante todo lo que nos acabas de compartir. Vamos a seguir ya con la última presentación de este webinar. Vamos a darle la bienvenida a Macarena Manríquez con el tema, seguimiento de los estudios clínicos por parte del SEC. Macarena Manríquez es epidemióloga y enfermera con más de 15 años de experiencia en investigación, diseñando, ejecutando y coordinando estudios.
Se ha desempeñado en la academia, instituciones gubernamentales y multinacionales. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, todo bien. Perfecto, que antes igualmente no me escuchaba. Ya, lo voy a poner entonces en calidad de presentación. Me avisan cualquier cosa si se ve mal o lo que se necesite. Bueno, yo el tema a exponer es en relación a los seguimientos de los estudios clínicos desde un comité de ética, ¿ya? Bueno, mi nombre es Macarena Manrique Mimisa, ya me presentaron y en honor al tiempo voy a intentar ser bien concreta y ajustada en lo que nosotros como comité realizamos en un estudio. Primero, bueno, voy a dar la razón de por qué nos toca hacer el seguimiento al estudio desde lo ético y desde lo legal. Luego, ¿cuál es el flujo que nosotros usamos del seguimiento desde su sometimiento hasta el informe final? Los tipos de seguimientos que nosotros tenemos, cuál es la frecuencia de estos seguimientos de acuerdo a los tipos de estudios. También me voy a referir a lo más crítico en donde nosotros comités nos fijamos en relación a la seguridad de los pacientes, y por último unos datos prácticos que es como más o menos la pauta, el checklist, los comentarios que se dio, las observaciones que nosotros como comité llevamos cuando realizamos visitas a los centros de investigación. Entonces primero, bueno, ¿por qué un comité de ética hace el seguimiento? Primero, definir desde el punto de vista ético, nuestra responsabilidad está dividida en tres pilares fundamentales, que primero es los derechos que tienen los participantes, y principalmente en cuanto a autonomía y confidencialidad. Por otro lado, también velamos por el bienestar y la seguridad de estos pacientes, viendo si se está cumpliendo realmente en el protocolo el equilibrio entre los riesgos que se declaran y los beneficios. Y por último, también a una razón de justicia, principalmente en aquella población más vulnerable, menores de edad o con alguna discapacidad intelectual, en fin, y qué seguros hay implicados para proteger al paciente y su justa compensación en caso de cualquier lesión o daño. Pero también tenemos una responsabilidad legal de acuerdo a la legislación chilena, y resulta que el 14 de enero del 2013 nace un decreto, que es el 114, llamado Aprueba Reglamento de la Ley 20.120, que es la ley que se refirió Gonzalo, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana. Y en este decreto se incluye el artículo 18, donde se explicita, serán atribuciones de los comités éticos científicos acreditados, y en el inciso número 3, realizar seguimiento del progreso de los protocolos en curso y realizar las revisiones adicionales que sean necesarias durante la investigación. Y en el punto 4, informar a la CMEIS, que es la Comisión Ministerial de los comités de ética, sobre cualquier tipo de incumplimiento serio o continuado de los estándares éticos reflejados en los protocolos que han sido aprobados o en la realización de los estudios. Y ahí cito la ley en donde está. Entonces, no solamente nosotros tenemos una responsabilidad ética como comité, sino también una responsabilidad legal en donde tenemos que hacer este seguimiento. El flujo de seguimiento que nosotros tenemos, bueno, esto comienza desde el sometimiento, desde que un centro o junto con el patrocinador deciden someter el estudio a nuestro comité de ética. Y bueno, en el sometimiento ya más o menos Eva les detalló todos los documentos y formularios que se someten: protocolo, manual de investigador, el consentimiento, los documentos del paciente, la experiencia del investigador, en fin, y esto le hacemos seguimiento de manera que haya una constancia y una coherencia desde que se declara esto hasta el informe final.
También tenemos reportes de seguridad durante el seguimiento que específicamente van más desde el sponsor hacia nosotros, donde ahí se declaran o reportan enmiendas, desviaciones, notificaciones varias y principalmente todos los eventos adversos serios y también los eventos adversos inesperados. Y también nosotros pedimos y solicitamos reportes periódicos, pero desde el centro de investigación, para nosotros saber cuál es el estado actual del estudio, si todavía siguen en reclutamiento, si ya terminaron, si están en ejecución, análisis, en fin, la cantidad de pacientes enrolados, la cantidad de pacientes que están activos, los pacientes que han terminado, pacientes o participantes, los que han suspendido o las fallas de selección que hayan, y por supuesto, también todo lo relacionado a lo inesperado o a la seguridad, como los eventos de serios, los embarazos y las muertes. Bueno, y luego de todo esto, seguimos haciendo un seguimiento continuo y constante hasta el informe final, donde tanto el centro como el patrocinador, ¿no es cierto?, tiene que referirse en relación al término del estudio. Los tipos de seguimiento que nosotros definimos son principalmente dos. Primero, un seguimiento activo que tenemos nosotros desde nuestro comité a los centros de investigación, que más que nada son seguimientos como de control, y para eso realizamos visitas a terreno, y también solicitamos de manera activa reportes a los centros según la frecuencia que nosotros le declaramos desde un inicio. Y lo otro, que sería seguimiento pasivo, que es más responsabilidad del centro, del investigador o del patrocinador, pero nosotros también estamos obviamente ahí encima realizando seguimiento, que esto va más relacionado a los reportes de seguridad del patrocinador, reportes periódicos del centro, todo el evento adverso, los usos, desviaciones o nueva información que se haya declarado, y otros interesantes también de ver. Y como sale ahí también, este seguimiento es más reactivo en relación a algún evento inesperado o en algún evento adverso, serio, y correctivo también en el caso de las desviaciones, importa también cómo se solucionó esa desviación. ¿Con qué frecuencia realizamos este seguimiento? Va a depender de tres aspectos, según el tipo de estudio, según la experiencia del investigador principal y del equipo de investigación, y también según las características que tiene el centro. Detallo el punto número 1, como ya Eva explicó, está los estudios intervencionales y observacionales, en donde nosotros dividimos la frecuencia según si este estudio está en su fase 1 o 2, le vamos a solicitar al investigador y al centro un informe semestral, y así semestralmente hacia su informe final. Pero si el estudio está en fase 3 o 4, en donde ya se ha demostrado más o menos la seguridad, y lo que se pretende más que nada en esta fase es ver la eficacia del medicamento, le vamos a pedir informes anuales hasta su informe final. Y bueno, si el estudio es observacional, que también nos ha tocado revisar, si este estudio tiene una duración mayor a un año, informe final, y si el estudio tiene una duración menor a un año, entonces se entrega antes de que culmine el año su informe final para ver los detalles. También en relación a la experiencia del investigador principal y al equipo de investigación. Nosotros valoramos cuál es la experiencia que tiene el investigador en relación a los estudios de investigación que ha llevado a cabo. También la formación académica que tenga, si es especialista en el área del estudio o no. Bueno, valoramos todo el equipo, tanto el investigador como el subinvestigador, los coordinadores y en fin, a ver cuál ha sido su trayectoria y su experiencia en relación a estudios clínicos, y también lo que valoramos la trayectoria que lleva este mismo investigador con nuestro comité de ética, ¿ya? Porque si ya lo conocemos y más o menos sabemos cómo trabaja tanto el investigador como el centro, no va a ser tan a lo mejor acuciosa o agudo este seguimiento.
Y por último, en relación al centro de estudio, bueno, siempre revisamos si tiene las instalaciones apropiadas o no, según el objetivo del estudio. Es distinto un estudio de vacunas, por ejemplo, a un estudio fase 1 o fase 2 oncológico. Los pacientes son distintos, uno son pacientes sanos y los otros pueden estar en muy malas condiciones. También vemos si estos convenios, si no tienen a lo mejor las instalaciones apropiadas propiamente tal, ahí mismo, si tiene convenios disponibles para resolver algún tipo de urgencia o algún tipo de evento adverso inesperado que se dé en el centro de investigación. Y también si es un centro nuevo, que no lo conocemos desde nuestro comité, o si es un centro que ya lo conocemos, sabemos cómo trabaja, al igual que la racionalidad que se da al investigador y al equipo de investigación. Los aspectos críticos en donde nosotros nos fijamos principalmente están en relación a la seguridad, ¿no? Los USAR, los eventos adversos serios, las desviaciones y qué medidas se han adoptado para estas desviaciones, y también nosotros le hacemos seguimiento y hablamos con los participantes del estudio de investigación. ¿Y en qué nos fijamos ahí principalmente? Si el proceso de reclutamiento fue adecuado o no, si el proceso de toma de consentimiento se llevó bajo los estándares éticos, y cómo se ha llevado a cabo el estudio y el seguimiento desde su punto de vista. Y también ahí aprovechamos de recordarles siempre que puede acudir al comité ante cualquier duda que tenga él sobre sus derechos como participante de un estudio de investigación. Bueno, y en la práctica estas son las variables y criterios que nosotros tenemos en la pauta de revisión, y cuando nosotros vamos a un centro, esta visita se va a anunciar tanto verbal como con carta al director del centro y al investigador principal, entre 1 y 2 semanas antes de nosotros ir a visitar el centro. Bueno, los dividí principalmente dos. Primero, los datos del centro y del estudio, en donde está desde el nombre del centro, los estudios aprobados que tiene este centro, el nombre y el número del protocolo, la fase del ensayo, en qué estado está el estudio, el patrocinador que tiene, los participantes, si están con su screening ok, los participantes que se han enrolado, los activos y los retirados, y la versión que tienen del último consentimiento informado. Y los datos de seguridad, ahí nos fijamos en las desviaciones que han tenido, si han tenido o no, y en qué medidas se han adoptado. También los eventos adversos serios y la notificación que estos han tenido tanto al director del centro como al ISP y al comité de ética. Los sometimientos que ha recibido el centro, de acuerdo a la guiación, los reportes del comité de seguridad desde el patrocinador, como dije anteriormente, los pacientes que se han contactado telefónicamente desde nosotros ahí en el centro, y bueno, viendo el proceso del consentimiento, si conocen o no el protocolo, aspectos éticos legales, los reembolsos, si se han declarado o no, si se les han cumplido sus derechos, y finalmente, bueno, los comentarios y solicitudes del comité de ética al centro, y eso lo dejamos bien notificado. En relación ya a toda la experiencia que nosotros hemos llegado de los seguimientos de los centros y de los estudios, hemos detectado, bueno, algunos aspectos que queremos implementar o que queremos mejorar, ¿no es cierto? Primero, para que tengan información, vamos a actualizar el reglamento interno detallando alguna fecha o especificando más algo que no se entendía muy bien o aclarando más, pero para esto necesitamos una autorización ante el Servicio Regional Ministerial. Bueno, vamos a siempre también o a medida que se van adoptando centros nuevos, intentar siempre ir a la
visita de esto, a ver si se están guiando por todas las pautas éticas y en relación también a lo legal. Vamos a seguir aumentando el número de centros a los que se realiza la visita de inspección anual. Nosotros no nos concentramos solamente en Santiago, nosotros también tenemos centros de altas regiones del país, y bueno, por temas logísticos a lo mejor no hemos podido esto, y nuestra intención es sí ir a visitarlo. También queremos empezar a capacitar a los centros que someten a nuestro comité de ética en la plataforma y comité sobre los módulos de desviaciones y los eventos adversos serios que se reportan. Y bueno, y finalmente para nosotros optimizar las herramientas digitales actuales del comité para realizar el análisis de los diferentes reportes de seguridad por estudio, en fin, porque hoy en día lo que llega es una avalancha como de todos estos reportes, y para nuestro orden también, y para que sea todo más eficaz y más efectivo, que esta es una tarea más para nosotros. Queremos optimizar estas herramientas. Y esa sería mi presentación. Gracias por su atención. Gracias, Maca, por esta presentación. Igual fue muy interesante. Y bueno, tenemos un poco encima del tiempo. Es por ello que nos gustaría dedicar los siguientes minutos a contestar algunas preguntas a través de una dinámica un poco diferente a otros eventos que hemos tenido. Nos gustaría que algunos de los asistentes levantara la mano y nosotros vamos a ceder la voz, el micrófono a alguno de ellos para que hagan su pregunta, y entre Gonzalo, Eva y Macarena van a responder a esta pregunta para, pues bueno, hacer más enriquecedor este espacio. Okay. Gracias, Diana. Mientras se anima la gente, solamente mencionar que hemos ido respondiendo algunas preguntas que han ido apareciendo en el chat durante estos minutos de las charlas. Sí, pero que se animen. Aquí tenemos a Evelyn Baque, tiene su mano levantada. Evelyn, no sé, te vamos a habilitar el micrófono. Me parece que ya no está. Ok. Bueno, entonces continuamos con Maurín Carvajal Calderón, tiene igual su mano levantada. Por si quieres hacer alguna pregunta, vamos a abrir el micrófono. Ok, me parece que no. Ok, sí. Si gustas, Maureen, abrir tu micrófono para que podamos escuchar la pregunta y así responder. Ok, yo creo que entonces pasamos con otro participante. Por ejemplo, tenemos a Vanessa Pinzón. Vamos a permitirte la palabra para que puedas abrir tu micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto, Vanessa. Muchas gracias, buenas tardes. La pregunta específicamente es si en bases de datos no anonimizadas es preciso que haya un consentimiento para utilizar la información registrada en esas bases de datos en investigación clínica. Ok. Puedo hacer un comentario y luego creo que Gonzalo puede tener más palabras en esto, pero al menos acá en nuestro país no se puede hacer información, no se puede hacer investigación en bases de datos que no estén anonimizadas. Cada vez que haya algún dato de paciente que esté con los datos sensibles, es decir, nombre, su cédula, etcétera,
cualquier dato que se haga, cualquier información que se realice y se recopile, debe ser bajo consentimiento informado. Distinto es cuando nos enfrentamos a bases de datos que pueden estar anonimizadas y que para eso es sumamente importante y que bueno que pone Vanessa ese punto, porque muchas veces hay desconocimiento en lo que es la anonimización o cuando en el fondo ponemos un dato que está, se me fue la palabra en este momento, Con cuando la lo tenemos codificación. con codificación, muchas gracias. Entonces eso es sumamente relevante de que cuando nosotros nos ha pasado, nosotros queremos conocer, y a veces dice, pucha, que el comité que es odioso y que pregunta tanto, pero para uno es sumamente relevante entender cómo esa información se está anonimizando, cómo va a ser tratada, dónde queda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al menos en la legislación nuestra, y por eso le voy a pasar después a Gonzalo que me apoye en esa parte más técnica, nosotros no podemos hacer investigación en alguna base de datos que no esté anonimizada. Y eso debe pasar sí o sí, ya sea que la base esté anonimizada, se pasa a los comités para que hagan una exención, por ejemplo, del uso del consentimiento informado, cuando queda todo bien reglamentado el objetivo, la necesidad, la utilidad y las formas de anonimizar los datos. Bien. Claro, si quiere, o sea, Gonzalo, si quieres agregar algo más, dejo la... Sí, en el caso de Chile hay como una diferencia entre el marco legal y el marco ético de soft law. En el caso de la ley, básicamente pide que todas las investigaciones cuenten con consentimiento, y eso igual genera un problema en el caso de la investigación con base de datos, porque es un estándar que es distinto, por ejemplo, del estándar de la Unión Europea, que está en el Reglamento General de Protección de Datos, en el cual el tratamiento de bases de datos puede requerir consentimiento, pero no en todos los casos. Y ahí se permite que hayan algunas investigaciones sin consentimiento. Ahora bien, dentro del marco legal vigente, la distinción clave es saber si los datos se encuentran codificados o anonimizados, y eso es lo más importante desde el punto de vista práctico. Y ahí los comités tienen que ser bien rigurosos en determinar, porque a veces nos ocurre que los investigadores declaran que los datos se encuentran anonimizados, pero uno en verdad termina descubriendo que están codificados, y la diferencia legal es bien relevante, porque si los datos se encuentran codificados, en principio se requiere el consentimiento. Y ahí volvemos ahora a lo que señala la pauta FIOMS, que eso sí que se aplica en Chile, que vemos la pauta 10 FIOMS, que hay que ver los requisitos si se aplican respecto a una dispensa de consentimiento, es decir, que la investigación tenga valor social, de que básicamente tenga riesgo mínimo y no se haya podido realizar la investigación de otra manera. Si se cumplen esos requisitos en el caso de la investigación con base de datos, se autoriza la dispensa, sin perjuicio de que desde el punto de vista legal estricto, esa dispensa no se encuentra contemplada en el ordenamiento jurídico. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a seguir con las siguientes dudas. Por ejemplo, aquí tenemos levantada la mano Wendy Café. Vamos a permitirte poseerte el micrófono para que puedas hacer tu pregunta. Creo que vamos a seguir a otro participante. Aquí tenemos a Edgar Medina. Igual vamos a seguir para que... Listo, Edgar, nos puedes hacer la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi duda tiene que ver con el último comentario sobre el manejo de las bases de datos, la anonimización, perdón por el término, de la información que se encuentra en ellas y la codificación de los datos que se entregan, que se comparten entre el equipo de investigación y el investigador principal. Desde el punto de vista ético y separarlo del legal, ¿qué tan válido es que el investigador principal declare que va a compartir la base de datos así llanamente con los integrantes del equipo de investigación y que la responsabilidad del resguardo de los datos es compartido entre el investigador principal y todos los integrantes del equipo de investigación? Bueno.
Perdón, me perdí si la pregunta iba para Gonzalo, no escuché la última parte, o para mí. No, para ti o para Gonzalo, o sea, es que, o sea, creo que es una cosa es el aspecto legal de cómo se comparten los datos de la base que está capturando de primera fuente la información de los participantes, y qué tan válido es cómo se comparte esta información, o se declara que se comparte esta información sin especificar si es la base codificada, si es la base anonimizada. Yo sé que todos son integrantes del equipo de investigación, pero se liga mucho con mi segunda pregunta, de hasta qué punto es válido declarar que la responsabilidad del resguardo de la base original es compartida entre el investigador principal y el resto de los investigadores que forman parte del equipo de investigación, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal, ambas preguntas. Gracias. Ahí hay varios puntos que yo veo que son complejos y efectivamente son algunas de las cosas que obviamente nos dan dolor de cabeza en cómo manejarla. Primero, sí es sumamente relevante definir dónde están almacenados los datos y bajo qué resguardos. Pongo una historia que me llevó a pensar hace unos años atrás la necesidad de decirlo, porque una vez se piensa que está implícito que el dato está ahí en el computador, pero sabemos que están los dispositivos portátiles, como el pendrive, ¿cierto? Y viene alguien y saca una base de datos y se le lleva en el pendrive. Se lo menciono porque alguna vez ahí me tocó encontrar en un taxi, un pendrive en el asiento. Tomo ese pendrive y en ese pendrive resulta que habían datos importantes de pacientes porque era de alguien de una institución. En ese momento yo trabajaba en una zona que había muchas instituciones de salud cercanas y obviamente había una alta probabilidad de que el taxi lo hubiera tomado alguien de salud. Cuento corto, había información importante y sensible no anonimizada en ese dato. Logré contactar a la persona dueña del dispositivo, conversamos un rato y se lo pude entregar. Y desde ahí surgió esto de conversar cómo se puede hacer estos resguardos, porque obviamente es algo que a veces no se menciona constantemente. Desde mi criterio creo que tiene que quedar definido, ¿cierto? Desde el inicio, quiénes van a tener acceso, cómo se tiene acceso, y el comité puede definir cuáles van a ser esas herramientas para el mejor control. Es decir, la información se va a mantener, y que sabemos que es algo que una vez no se le dice, o no tenemos ese acceso, y como que tenemos que estar preguntando, ¿dónde se va a almacenar? ¿Bajo qué tipo de resguardos? Etcétera. Pero sí importante definir quizás desde el inicio. Hoy día nosotros hasta ahora no hemos tenido muchos estudios de tipo observacionales que nos hagan enfrentarnos a estos cuestionamientos. Han sido muy pocos, en los cuales no nos ha pasado este tipo de cosas, este tipo de preguntas. Sin embargo, creo que es relevante poder definirlas desde el inicio. Sí, siempre el investigador responsable del centro va a ser quien tiene la responsabilidad de asegurar cómo se manejan esos datos, y va a depender obviamente de la legislación de cada país. Nosotros en Chile tenemos una legislación que regula un poco esto de cómo se manejan los datos y qué información se puede y no se puede compartir. Gonzalo, no sé si quieres agregar algo más. No, disculpa, de acuerdo a lo que entendí, bueno, acá era como el investigador comparte los datos con el equipo de investigación, pero igual el investigador principal primero hace una declaración y pone todas las responsabilidades que va a tener cada figura del equipo, el coordinador, la enfermera, en fin. Y de acuerdo a estas responsabilidades, cada integrante del equipo firma una declaración de confidencialidad. O sea, también hay una regulación ahí que también comparte el ámbito ético y también lo legal que firma esto, manifestando como un secreto profesional o de investigación, como se llama, en donde no se puede dar a conocer tampoco esto. No sé si Gonzalo quiere agregar algo más en cuanto a... Sí, bueno, destacar su punto que en definitiva el comité ético científico tiene que estar en conocimiento de quienes van a acceder a la base de datos. En relación a otra parte de la pregunta, actualmente el estándar es bastante claro de que los datos no pueden estar abiertos, sino que mínimo deben estar codificados. En atención a que no solo son datos personales, sino que además, según el estándar internacional, son datos personales sensibles, por lo cual el estándar de protección debe ser más alto que un dato personal estándar. Y el último comentario es que el estándar actual es que las bases de datos
no deben estar en poder de ninguna persona, sino que el estándar de protección apunta a que solamente se provee acceso a las bases de datos. Y no puede haber investigadores con sus propias bases de datos de salud. Eso es lo que se está tratando de dejar como parte del pasado. Pero el acceso, la idea es que haya una plataforma institucional y se acceda a esos datos. Y siempre se acceda anonimizado, salvo que se requiera por alguna necesidad que los datos se pueda volver al sujeto de investigación, y en ese caso los datos están codificados. Gracias. Sí. Perfecto, pues vamos a pasar a una última. Aquí tengo a Jennifer Campos Soto. Vamos a habilitar el micrófono para que puedas hacer la pregunta. Ok, yo creo que vamos a pasar a... Listo. Vamos a pasar con alguien más. Aquí a Monique Moreau. Vamos a habilitar. No sé si me escuchan. Sí, todo bien. Perfecto. Es básicamente lo mismo, que tengo la misma duda con respecto a manejo de datos de pacientes, el acceso a esto y el manejo de la información con restricción de la privacidad del paciente. ¿Cómo se logra que se someta a uno, que se autorice la revisión de datos, y cómo se accede a los datos para que sean anónimos? Porque evidentemente para acceder a los datos no pueden estar anonimizados. Entonces, ¿cómo es el proceso legal para que esto se lleve de una forma correcta, apegado a la ley vigente nacional? Y lo otro, con respecto a la firma electrónica también, ¿qué es lo que está vigente, qué es lo estrictamente legal, y cómo lo hacemos nosotros? Porque en realidad muchas veces no tenemos el sistema de firma electrónica pagado, que es el legalizado, digamos. Tiene un costo que no están todos los centros o todos los sponsors en condiciones de asumirlo. Eso sería. Gracias. Yo creo que Gonzalo, porque es el más apto para responder, porque hablaron todos en términos legales. Discúlpame, compartí la primera parte de la pregunta, era de... ¿Se puede repetir? Que cómo se podían obtener de las bases, entendí yo, los datos anonimizados. O sea, al menos lo que hacemos acá es que hay una unidad específica que se encarga del proceso de anonimización, y es una unidad de informática. Ellos tienen distintos algoritmos y plataformas, y su función principal es entregar los datos anonimizados, y ellos hacen de intermediarios. Pero es una cosa como bien técnica. Ahora, siempre la cuestión es saber qué es lo que va a requerir exactamente el investigador, si va a requerir datos anonimizados o datos personales, que en definitiva tienen que estar codificados. Pero la tendencia actualmente es que exista una unidad que se encargue de todos los elementos técnicos, y en definitiva los datos se le provea siempre la menor cantidad de información posible. Es decir, si hay una base de datos que tiene muchas columnas, se proveen las columnas estrictamente necesarias para la investigación, y de eso se encarga informática. Entonces, ¿sí? Sí, solamente agregar que en definitiva en la práctica como los requisitos legales se implementan desde una perspectiva informática. En el fondo no hay como una diferenciación tan clara entre lo que sea técnico y lo que sea legal en esta materia. Sí, correcto. Oye, una pregunta. No sé, a Monique, a lo que estaba preguntando antes, es también quizás, no sé si va por ahí un poco la consulta también, en que nos ha pasado ya algunas preguntas de algunos centros, en que, por ejemplo, hay un estudio en el cual no usa consentimiento ni ficha electrónica, sino que tiene documento en papel,
O bien, perdón, por otro ejemplo, que es más fácil. Estudio que tiene, es un centro que tiene todo con ficha electrónica y el equipo de la CRO, del patrocinador, el equipo de monitoreo, debe hacer seguimiento, ¿cierto?, en datos fuentes. Aquí también hay un tema súper complejo, dado que en un centro X, supongamos, que tiene su herramienta de ficha electrónica aprobada, qué sé yo, regulada y todo, no puede dar un acceso libre, ¿cierto?, a una persona externa, por más que sea el equipo de investigación, porque va a estar toda la ficha del paciente. Si uno accede a una ficha electrónica, primero, no puedo acceder a un paciente, quizás voy a tener un acceso, un permiso que vea todo. Y por otra parte, tampoco voy a poder ver lo que está pasando desde la firma de consentimiento en adelante. También quizás voy a poder mirar a otros momentos en los cuales no debería tener acceso. Entonces, ahí lo que nos comentan nosotros es súper delicado y es muy relevante cómo sea el manejo informático. Y cuando nosotros al menos nos hemos encontrado en estos dilemas, la recomendación que hemos dado muchas veces es que, por ejemplo, el equipo de investigación que sí puede acceder a los datos, ¿cierto?, para llevar ese dato fuente que se quiere revisar, sea bajo el equipo de investigación, que esté en el centro, de las personas que tienen acceso. Entonces aquí se combinan no solamente lo que pueda decir el comité, lo que autorice el investigador, sino que tenemos también regulaciones que van con lo que lleva el centro de investigación y con la herramienta informática que esté usando para ese manejo de datos. Por eso es súper relevante hablar de estos temas. Yo creo que son temas que hoy día nos obliga a estar actualizándonos en cuáles son las opciones de manejo para estas herramientas. No sé si eso responde a la pregunta de Mónica. No. No, perdón. A ver, entonces repítela porque te hemos entendido mal. No, está perfecto. Monique? Tiene bastante perfil, pero mi pregunta iba más allá en cuanto al manejo de anonimización de datos. ¿Cómo vas a llegar a un dato anónimo, o sea, de base, ya sea el técnico de informática o el que sea, va a tener acceso igual? Por lo tanto, interviene en el proceso de privacidad de datos. ¿Te fijas? Si lo va a hacer el PI, la investigación de recolección de información de fichas de pacientes, que son sus pacientes, o sea, no entiendo cuál es la diferencia de cuando atiende a otro paciente, igual tiene acceso a la ficha, que es lo mismo que va a hacer, y va a recopilar datos de esos pacientes y va a armar una base de datos. Ponte tú, ese es el estudio, ponte tú un estudio que tengo yo así. Y el reparo fue justamente eso en cuanto a la anonimización de datos. Y lo otro, la exención del consentimiento justamente de cada paciente a la revisión de su ficha, que también es otro tema con respecto a la revisión de datos. Y por otro lado, ya lo que es la firma electrónica, que es lo vigente que se puede hacer en buena forma, real, con los rendimientos económicos que tenemos, y lo otro con respecto al manejo de los datos. Eso era desde el punto de vista práctico, real y puntual aterrizado que vivimos hoy día acá en Santiago de Chile. Sí, una cosa chiquitita. Primero, no se puede recopilar ningún dato de paciente sin autorización de independientemente que este paciente sea, o sea, de que la persona que está recopilando estos datos sea su médico tratante, ¿ya? ¿Y los pacientes fallecidos en retrospectiva? Claro, es que por eso, es que primero hay que definir el estudio, los tipos de estudio, la temporalidad del estudio y de qué manera es el diseño. Claro, porque esa recopilación de datos siempre es retrospectiva, pues no hay que hacer prospectivo, porque es muy largo, pero sí retrospectivo es más fácil, rápido. Claro, que sí, y ahí no tienes posibilidad si no está el paciente, si no tienes acceso al paciente, o le haces una llamada telefónica y con eso es suficiente, no sé. No. Gonzalo, sí, por eso primero te digo, siempre hay que, principalmente, o sea, primero definir el tipo de estudio. Tú dices que son los retrospectivos, esos serían estudios observacionales, no son estudios clínicos, donde tienen otra trata de datos, y bueno, ahí habría que pedir alguna dispensa de consentimiento a lo mejor, anonimizando estos datos, y como Gonzalo se refería, en varias partes ya está esta unidad de informática o data science, donde claro, ellos se encargan de estos datos que ya están encriptados y codificados, traspasárselos anonimizados al investigador, pero solamente ocupando las variables que el investigador necesita usar, sin entregarle ningún dato sensible. ¿Y Gonzalo? Okay.
Sí, solamente acotar que en el caso de los pacientes fallecidos generalmente se justifica la dispensa. Entonces en esos casos no hay problema con el consentimiento. Sí, y los otros puntos, a ver, en relación con la firma electrónica, el problema de la regulación chilena tiene que ver más que nada con la firma electrónica avanzada, que esa es la que es cara, porque requiere en general el sistema de certificación, etcétera. Pero la firma electrónica simple no lo veo tan así por los casos que mostré, que hay varias hipótesis en las cuales se puede tener un valor legal equivalente a la firma electrónica simple, y eso no requiere tener una empresa de servicio de certificación. Entonces, esa es la diferencia. Eso sí, el valor legal es distinto, porque la firma electrónica avanzada no se puede cuestionar prácticamente nunca, no así la firma electrónica simple. Perfecto, ahí se me queda claro. Gracias, Mónica. De nada, usted. Listo, pues hemos llegado al final de este evento. Quisiéramos seguir sacándole el máximo provecho. Ay, sí, muy bueno, gracias. Sí, gracias, Moni. Pero pues cuestiones de tiempo, pues vamos a finalizar el evento. Muchas gracias, Eva, Gonzalo y Macarena, por su experiencia, su conocimiento y por este tiempo que nos han brindado en este momento. Gracias a todos los asistentes por su asistencia y participación. Les recordamos que en un plazo de 7 días van a poder recibir todos los asistentes a este evento registrados su constancia de asistencia y participación. También les recordamos y esperamos contar con su presencia en nuestro próximo evento, que tendrá lugar el 26 de mayo. Hablaremos sobre el análisis de ensayos clínicos en México 2013-2020, bioequivalencia como el pilar de la investigación clínica en México. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente evento. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, chao, buenas noches ya casi. Sí, buenas noches.